Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Manuel Espinosa Jarquín, este 23 de abril, Día Internacional del Libro. Y libros por lo general son en los que uno puede hurgar para ir checando los relatos, las historias, y si uno es curioso, pues va entrando y va sacando conclusiones de esa investigación, pues. Claro. En el estudio solo lingotes de oro vas a hallar, y ese oro es el conocimiento. El conocimiento te va a permitir entender con más claridad las cosas, aquellas cosas que son complejas, sobre todo. Entonces, el libro es un tremendo amigo del hombre. Así es. Lo importante es crear una lectura, una cultura de lectura, y después una cultura de investigación como necesidad para construir, y sobre todo para no repetir las lecciones amargas de la historia cuando se trata de historia, pues. Entonces hay que leer, hay que profundizar lo más que se pueda. Claro, que en la adquisición de conocimiento está la libertad. Claro, sí. Claro. Y lo más importante, yo creo que después de leer y estudiar mucho, es poder transmitir. O sea, que no se quede en el individuo ese conocimiento, sino que producto de una voluntad apostólica, ese conocimiento sea retransmitido, claro, al resto. Sí. Sí. No, y además provocar que los otros también vayan a buscar. De alguna manera, sí. Claro, de alguna manera. Me parece que en este país los precios de los libros asustan. Eso sí. Y desgraciadamente, y en las universidades se ha generado una mala cultura de estudiar con folletos. Gracias a Dios podemos decir, en esta era de la información, la tecnología y el conocimiento, podés bajar libros y crear hasta tu propia biblioteca virtual. Pero eso lo hacen los más entusiastas, ¿no? ¿Cómo motivar que ese nivel de acceso que te facilita el conocimiento pueda ser utilizado por todos? Porque nuestra juventud en las redes, en el internet, no necesariamente está buscando conocimiento, ni está encontrando conocimiento, ni está transmitiendo, ¿verdad? Entonces también esa línea de trabajo tenemos nosotros que buscar cómo promoverla y cultivarla, claro, en las jóvenes generaciones. Para eso es el 23 de abril, justamente para provocar leer libros. Sí. Y justamente de la lectura de libros es que Manuel Salvador ha venido sacando sus conclusiones, realizado estudios que le han permitido llegar a conclusiones como las que vamos a tocar hoy, claro, referente al papel de la Central de Inteligencia Americana en el continente americano y particularmente en Nicaragua, pues. Bueno, era sobre política exterior norteamericana, ¿no? Pero es que esto tiene que ver con la política exterior, claro, pues, claro. Porque es decir, de una u otra forma, el papel de la CIA ha sido el que ha regido o el que ha influido grandemente en la política exterior de los Estados Unidos, pues. Claro. Lo que pasa es que debemos de tocarlo estrictamente, como decía, bajo la sombrilla, bajo el paraguas de la política exterior, porque es un instrumento de política exterior, ¿verdad? Al final, y es una forma de cómo ésta se conduce. Y bajo la pregunta que nos hacíamos el día pasado sobre cómo se perfilaba la política exterior a futuro en el continente, lógicamente ahí tenés que tomar en cuenta y al Departamento de Estado y a la Central de Inteligencia, pues. Y de ahí sacar tu propia
como te dijera yo, líneas de tiempo para ver cuál va a ser la conducta de los norteamericanos hacia Cuba, que proponía hacia Venezuela y hacia Nicaragua. Y sobre todo con lo que comentabas al inicio, antes de iniciar el programa, sobre lo de Mike Pompeo, ¿verdad? Que era secretario. Es que justamente por eso traía a colación el tema de la CIA, pues, en esto, porque es decir, mirábamos la declaración de este lunes del secretario de Estado, pusieron algunos medios, el secretario de Estado evoca sus tiempos en la CIA. Sí. Frente a un grupo de estudiantes decía: engañamos, robamos, mentimos, engañamos y robamos. Y se puso a reír, y los jóvenes también lo celebraron. Entonces, vos te fijas la gran relación que existe hoy día, para amplificar con este señor de Mike Pompeo, siendo él un secretario de Estado que proviene de la Central de Inteligencia. Y antes él estuvo en el Congreso, en el Senado, en el Comité Especial para Asuntos de Inteligencia, ¿verdad? Entonces, todo prácticamente está muy ligado entre sí en la política exterior norteamericana. La pregunta sería, con lo que aprendió a hacer en la CIA, ¿verdad? Que yo le doy todo el crédito y le creo que robaron y mintieron y engañaron, con todo eso, y recibíamos cursos de capacitación, ¿irá él a implementar algo de lo que aprendió en esos cursos de capacitación en su trabajo en la línea diplomática, ¿verdad? En sus relaciones bilaterales y multilaterales, conduciendo la política exterior norteamericana? Todo eso hay que bastante, no solo preguntárselo, sino tratar de entender por dónde entonces va a ir toda esa jugada. Porque si no entendés el engaño, te van a engañar. Y si no entendés que te van a robar, te van a robar. ¿Qué te van a robar, verdad? O la cartera, o un territorio, o todo el gobierno. ¿Qué es lo que te van a robar en la elección? O hasta la vida te la pueden quitar. Entonces, la política exterior norteamericana, vamos a decir, está estructurada por algunas modalidades ya muy bien definidas a estas alturas del partido. Si revisas a lo largo de su historia, en varios tipos. La primera, acordate, era la clásica, la intervención militar. Pero todo parte de una razón de mercado de esa política exterior. Y ese es un concepto que se tiene que siempre manejar, la razón de mercado, la razón del comercio, que es la que va a obligar que por esos intereses económicos se realicen acciones y tanto políticas y tanto militares, ¿ya? Nicaragua quiere construir el canal. Eso no es político, eso es una relación de interés económico, que si no lo construís conmigo, entonces estás en problemas. Entonces yo, en base a ese interés económico, identificar ese interés económico, y al encontrar un adversario voy a actuar de manera tanto política y tanto militarmente, ¿verdad? Entonces, la política exterior tiene como fundamento una razón, no tanto de Estado, sino de mercado. Después de esa razón de mercado vendrá la razón de Estado de actuar. Entonces, acuérdate que típicamente los norteamericanos utilizaban las intervenciones militares directas para cumplir con esos propósitos de razones de mercado, lógico, con excusas políticas, ¿verdad? De libertad, de democracia, de pacificar, de unificar, inclusive. Nicaragua es una clara muestra de lo que es la intervención militar directa norteamericana, pero vamos a decir, a partir de 1947, cuando se funda la Central de Inteligencia, vos ya vas a encontrar otra modalidad de choque contra los pueblos, que son las acciones clandestinas, ¿verdad? Acciones clandestinas que van a tener un sinnúmero de componentes.
más, vamos a decir, sutiles que lo vulgar y tangible que puede ser una intervención militar directa, que a clara vista lesiona tu soberanía, ¿verdad? La intervención militar directa tiene toda una serie de, vamos a decir, componentes, como es la guerra psicológica, la propaganda y la desinformación. Pero a partir del 47, esto se logra superar. Entonces vas a tener toda una serie de, dentro de la guerra psicológica, además de la propaganda, la desinformación, el asesinato individual, el establecimiento de redes, vamos a decir, de grupos armados para fines de intervención no directa en los asuntos de otros países, o el establecimiento y colaboración, la organización, creación de grupos mafiosos que les sirvan para aquellas operaciones difíciles, como es los asesinatos a líderes non grato para su política, ¿verdad? Y ya ni se diga lo común que existe, pues, de el reclutamiento masivo dentro de las sociedades, el financiamiento a los medios masivos de información para estar causando la desinformación, el desprestigio a cualquier régimen, socavar las bases de simpatizantes, crear organizaciones políticas al interno de esos países, tanto en el marco político, ahora dentro de la sociedad civil, y financiarlas para llevarlas a un propósito que puedan desestabilizar el Estado que ellos puedan. Pues entonces, eso es lo nuevo. Entonces tenés ahí otras acciones de desestabilización que van a ir por la vía económica, que va a ser que el bloqueo, que el chantaje, que la presión económica, que la reducción de créditos, de financiamiento, que al final todos van a estar en conjunto en el marco de una X o Y acción definida hacia un adversario. Tanto la amenaza de la intervención militar, ¿verdad?, y todo su componente psicológico, y las acciones clandestinas que te mencioné, la diplomacia que continúa, ¿verdad?, atendiendo reuniones, visitando X o Y conferencias, dando alguna expresión diplomática, y la presión y el chantaje económico. Todos son esos componentes de la política exterior norteamericana, porque echarle la culpa solo al Pentágono, o solo a la Central, o solo al Departamento de Estado u otra agencia, no tendría cabida, sino más bien unificarlo y meterlo en el paquete de todo lo que es la política exterior de un país, en este caso los Estados Unidos, porque al final, cuando vos tenés un interés de analizar la política exterior de X o Y país, no es más que analizar su conducta hacia otro y cómo esta conducta se manifiesta. En este caso, con estos son componentes muy agresivos. Todo el tiempo hemos tenido la idea que el Pentágono, que representa las fuerzas militares, las fuerzas de defensa de los Estados Unidos, sí, la Central de Inteligencia, que básicamente representaba eso, pues la inteligencia del país trabajando para la seguridad del país, y el Departamento de Estado habían estado trabajando juntos en un trabajo coordinado, preciso. Sin embargo, acontecimientos como las Torres Gemelas, por ejemplo, mostraron que no era tan así el asunto, porque sí había habido información, por ejemplo, de lo que iba a ocurrir o de la posibilidad de que ocurriera un hecho como el que ocurrió, y no hubo suficiente comunicación incluso con el Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, claro, el Departamento de Seguridad Nacional, claro, o la Agencia de Seguridad Nacional, etcétera, pues todos los otros órganos que ellos tienen. Resultó que esa coordinación como tal no existía. Claro. En algún momento se han, como se dice popularmente, tirado la barda y libreteado alguna organización por fuera de la política exterior de los Estados Unidos para poder actuar, o realmente dependen del Departamento de Estado para poder actuar fuera. Dejo la pregunta para responder a continuación tras una pausa en Adelante Nicaragua.
Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. ¿Hay realmente coordinación entre todos estos órganos para poder, es decir, los órganos de seguridad, de inteligencia de los Estados Unidos, de defensa de los Estados Unidos y el Departamento de Estado para trabajar política exterior, o hay libretazos dentro de esos órganos? Mira, yo de nuevo me refiero a lo que decía Pompeo, ¿verdad? Engañamos, mentimos, robamos y recibimos entrenamiento. Mucho de las excusas que salen a los medios también es parte de ese andamiaje de mentiras que se utiliza para desviar la atención de la opinión pública global. En este caso, en el de las Torres Gemelas, más a la opinión pública norteamericana, porque una verdad cruda no la resistirían, pero vos sabés de que eso es un caso muy dudoso. Sí. Muy dudoso. Entonces, cuando ocurren este tipo de acciones de gran envergadura, suele utilizarse esa excusa como que había un exceso de información, ¿verdad? En este caso había mucha abundancia de información que no podía definir la realidad de que se iba a ver o no, ¿verdad? Otra puede ser la ausencia de información. Entonces, si hay ausencia, como que la valoración sobre el trabajo de esta agencia va a ser muy negativa. Pero si hay abundancia, ¿verdad?, pues la opinión va a ser, sabíamos, pero qué barbaridad, había mucha abundancia y no se podía. En todo caso, la lógica, vamos a decir, el manual, te dice de que existen tomadores de decisiones, ¿verdad?, que se van a nutrir de la información que todas estas agencias de inteligencia van a nutrir, y que en base a toda esa información él va a tomar esa decisión, ¿verdad?, en política exterior o en política interna, porque acordate que el imaginario común es que, por ejemplo, ahí está solo la CIA, ¿verdad? No, pero ahí hay 16 agencias, el Departamento de Estado es una de esas agencias, la NASA. Es que te pregunto, por ejemplo, voy a un caso específico aquí en Nicaragua. Sí. O relacionado con Nicaragua, más bien, no es Nicaragua, más bien relacionado con Nicaragua. En los 80 está el famoso caso Irán Gate, o el caso Irán Contra, ¿no?, conocido también. La CIA y el Pentágono embarraron a la DEA en una relación con el narcotráfico para financiar sus operaciones en Nicaragua y además abastecer de armas en Irán, en su guerra contra Irak. Ahí como que embarraron a la DEA, como que... Por eso te digo. ¿Verdad? Y como que ellos mismos no hacen... Porque es que al final de cuentas, a ver, vamos a suponer, vamos a irnos al supuesto, claro, que la DEA es una institución que está dedicada a la contención del narcotráfico, ¿me entendés? Sí. Y aquí agarraron eso que la DEA tenía, porque tenía una serie de archivos, claro, y de controles de operaciones del narcotráfico, claro, que venía dándole seguimiento, y la aprovecharon para mentir, engañar, robar. Claro, sí. Yo te decía que toda esa información que vos aportás al tomador de decisión, que en este caso es el Ejecutivo, y la última instancia pues puede ser el presidente o el Congreso, existe una línea muy delgada donde vos solo le tenés que aportar la información, pero esta información no tiene que ser politizada. O sea, no puede inducir a que el presidente tome la decisión que vos querés. Él tiene que tener su propio criterio. Y si vos te acordás, nosotros en un programa pasado tocamos tanto un tema de que en política exterior, que tanto los norteamericanos tienen un problema de aprendizaje, ¿verdad? Porque vos aprendes haciendo. Entonces vos aprendes, si hiciste un error,
entonces ya no lo cometés. Sí, si te quemaste encendiendo fuego, vas a tener cuidado en la siguiente vez. Y parece que ahí, visto desde nuestra perspectiva del sur, estos rompen con aquel esquema de que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces. Lo que pasa es que nosotros lo vemos así porque las operaciones de política exterior en materia de inteligencia son muy duras y a los pueblos les cuesta mucho, tanto en términos económicos como en vida. Lo que ellos ven es una sofisticación de las acciones anteriores en función del nuevo adversario, ¿ya? Entonces, no debieran de ellos de influir, pero la realidad es que sí influyen. Y hablamos aquel caso para desestabilizar a Jacobo Arbenz, ¿verdad? Que el Departamento del Estado le dice, no, mire, eso a futuro nos va a causar problemas, pero Alan Dulles le dice al presidente Roosevelt, no, meta los 2 aviones ahí de refuerzo, que eso nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces él se va por lo que le recomienda a la CIA. Y en el caso igual de Kennedy, para Bahía de Cochino, esto le dice, apruebe esta operación porque van a salir el pueblo cubano con los brazos abiertos recibiendo a los contrarrevolucionarios. Y cuando él mira que eso no pasa, él le suspende el apoyo aéreo, y cuando el de la CIA le reclama, pero ¿por qué cortó el apoyo aéreo? Estos ya están presos. Porque vos me mentiste, vos me dijiste que iban a salir con los brazos cruzados a recibirlo abierto, y eso no pasó. Entonces vos ahí ves cuando hay medidas siempre de influenciamiento. Cuando, me estoy adelantando un poquito, cuando la CIA propone armar a 500 hombres para Nicaragua y cortar el flujo de armamento que salía de aquí para El Salvador, el Congreso sabe que le están mintiendo. Y el Congreso dice, no queremos otro Vietnam, ¿verdad? Pero permite, pues, que esa lógica se arme. Entonces, ellos han venido desarrollando, porque también esto, mira, los objetivos de política exterior de supremacía y control, de dominio global y regional o particular hacia un país, requiere de acciones que están fuera de la lógica. Están dentro de la lógica del realismo político, pero no en la lógica del idealismo político. Nosotros podemos pensar, como somos las víctimas siempre, de una manera de idealismo político, pero ellos de realismo político. Tengo que hacer esto porque si no, entonces pierdo el control y la hegemonía. Entonces vos mirás, por ejemplo, en Europa hay una operación de política exterior muy amplia que se conoce como la Operación Gladio, que la CIA y la OTAN, para contener un avance de la Unión Soviética en Europa Occidental. Entonces ellos en su primera etapa crean grupos, vamos a decir clandestinos, que van a operar dentro de estos países que van a ser invadidos por la Unión Soviética para contrarrestar esa posible invasión, una posible invasión, pero los grupos se crean. En su segunda etapa ya ellos, de manera general, tratan de evitar la llegada al poder de las fuerzas comunistas y socialistas dentro de Europa, y sobre todo en Italia. Pero logran crear en cada país de Europa, ¿verdad? En Francia, en Alemania, en Portugal, en España, en Grecia, Luxemburgo, en Bélgica, ramas de esa Operación Gladio, con organizaciones clandestinas dentro de sus países. Y vos vas a comenzar a ver una serie de masacres en muchas plazas, en muchos de estos países, en toda la década, vamos a decir, del 70, que vos decís, ¿cómo eso puede ser? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser eso posible? Porque hay centenares de desaparecidos, centenares de asesinatos, centenares de secuestros. Y todo ese formato, ¿verdad?, aplicado a Europa, también se aplica a América del Sur, con lo que vos muy bien conocés, que es el Plan Cóndor. Sí, la Operación Cóndor, sí. La Operación Cóndor, que es una red, ¿verdad?, una red, vamos a decir, clandestina, de operadores que van a, vamos a decir, detener, capturar, interrogar, torturar, también secuestrar,
asesinar, desaparecer en grandes masas. Y estos países se coordinan entre sí, porque muchas veces, de un país, estos grupos clandestinos paramilitares salen a operar a otros países para destruir al adversario que tienen. En fin, imagínate que el ideólogo de esta operación Cóndor no es nada menos que Kissinger. ¿Por qué? Porque Kissinger, Henry Kissinger, que era secretario de Estado, ¿verdad? Sí, sí. Ellos quieren montar el verdadero modelo neoliberal en América del Sur. Vamos a decir, destruir las capacidades que puede tener el Estado de ser el actor principal del desarrollo económico y social de esos países y crear una élite económica que esté supeditada a, vamos a decir, no solo la visión neoliberal, sino las acciones del modelo neoliberal que están ahí instalando. Y para eso comienzan a atacar a todas las fuerzas de izquierda con todas esas formas que te dije: capturar, destruir, asesinar. Al final, alrededor de 400.000 detenidos a nivel continental, 30.000 desaparecidos y 50.000 asesinados. O sea, ve lo global. Entonces, a veces nosotros, claro, escuchamos del actuar de esta agencia, entonces lo vemos de una manera particular, pero no como un instrumento, una herramienta mayor que te va a garantizar otros niveles de control y dominio, vamos a decir, en este caso regional en el Cono Sur y la Operación Gladio en toda Europa, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, de esa manera, vos podés ver de una manera macro el actuar de estos tipos de organismos, porque si actúa la CIA no es que el Departamento de Estado está fuera. Acordate que dentro de cada embajada hay una sección de la CIA camuflada con fachada diplomática, pues, y esto es bajo consentimiento interagencial, porque tanto el Departamento de Estado como, vamos a decir, la CIA son un brazo del Ejecutivo norteamericano, y el fin va a justificar no solo los medios, sino la forma en que se va a ver. Entonces ahí le tocará, según la dinámica de su propia labor, cómo uno actúa. Ok, entonces no hay libretazo, es decir, todo es parte del guión, de una u otra forma. Así es. ¿Dónde le guiñan las chaquetas? Si querés, dejamos dónde le guiñan la chaqueta para después de una pausa. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Manuel Espinosa Jarquín. Decíamos antes de la pausa, ¿cuándo es que se le jala la chaqueta a la agencia norteamericana? Primero, es decir, hay cosas que son evidentemente se salieron de control, y además se hicieron públicas, porque el gran problema es que se hacen públicas. Pues, el caso de Irán Contra, pues, se hizo público, y entonces ni modo. Por aquello de cuidar la imagen de la democracia y además proteger al presidente, porque tuvo todo el fin y objeto de proteger a Reagan. Así es. De que no se le diera el impeachment, que lo tenía ganado. Lo puedes percibir cuando el Congreso, que es un poder separado, ¿verdad?, en disputa por ese liderazgo gubernamental, lo pone en el banquillo de acusados, como en aquella audiencia de aquel congresista demócrata Frank Church, que al ver todo ese colorario de crímenes que te acabo de decir, producto de la Operación Cóndor, o sea, son estadísticas dantescas. De lo que es 400.000 detenidos, casi 500.000, 30.000 desaparecidos que todavía a estas alturas nadie sabe dónde muchos están. Y esos 50.000 víctimas, ¿verdad? Y la forma en que ellos entrenan, porque ellos entrenan a todas esas fuerzas paramilitares de los gobiernos dictatoriales que ellos mismos instalaron. O sea, esto es un proceso.
instaló la dictadura militar, ¿verdad?, en todo el continente. Esto me van a servir para que el comunismo no entre al continente, ¿verdad?, mi lucha anticomunista, y quien se rebele a esto, tengo a estos gorilas que van a arrasar a ese pueblo, ¿ya? Y esas cifras te dicen, pues, la capacidad de luchar contra la oposición o las fuerzas de izquierda a nivel, vamos, 60, 70, 80. Y eso continúa hasta hoy día, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¿cuándo comenzaste a escuchar sobre la Operación Gladio en Europa? En los 90. ¿Cuándo comenzaste a escuchar más a profundidad de la Operación Cóndor, con todo su, vamos a decir, nivel de terror? Cuando en Paraguay aparecen unos archivos, así le llaman, del terror, también en los 90. O sea, te das cuenta, mucho tiempo después que todas estas barbaridades han pasado. Entonces, en estas audiencias del Congreso se develaron mucho de las formas de las acciones, del actuar criminal, los objetos que utilizaban, inclusive le permitieron asesinar, decíamos la vez pasada, al canciller chileno. El Letelier. En Letelier, en medio de Washington. En Washington, sí. ¿Verdad? Permitieron el terrorismo dentro de su propio territorio. O, como en el caso de las audiencias del Irán Contra, donde su actuar violenta hasta las leyes mismas norteamericanas, porque 2 veces, o sea, habían 2 enmiendas Boland, la 1 y la 2, y era de no financiar sin la autorización del Congreso la ayuda, vamos a decir, no letal, el letal. Ellos bypasearon, se fueron a hacer lo que hablamos la vez pasada en el programa, venta de drogas por armas, dinero para la contra, venta, el intercambio del armamento con Irán por secuestro y también para darles excedente a la contra, y ahí ya es como muy difícil salvar, y ellos siempre van a servir de chivos expiatorios de esa política gubernamental de X o Y administración. Sí. Porque, como vos decís, la política anticomunista, la política exterior de Reagan anticomunista, lo llevó a ese exceso. A William Casey le ordenó regresarnos a la edad de piedra, ¿verdad? Eso la gente a veces o lo desconoce o no lo puede ni siquiera dimensionar. Y entonces dicen, es que la guerra de los sandinistas, no es cierto. Según un mandato de un presidente que se lo da al director de la CIA, regresarme a los sandinistas a la edad de piedra, a los nicaragüenses, para que la gente se enoje y se voltee contra el gobierno de turno. Entonces, sí, es decir, procurando aquella misma estrategia contra el presidente Allende, que es la que se está implementando hoy en Venezuela. ¿verdad? Sí. Entonces, todo esto, todo este actuar de política exterior no es nuevo, ¿verdad? Y lo que te dice el señor Pompeo apenas es una leve y rala capa de lo que realmente ellos hacen y han venido haciendo. Porque vos mismo te preguntas cómo alguien que proviene de la CIA se convierte en secretario de Estado. Y vos encontrás que cuando él era miembro del Comité Especial de la Inteligencia, en un periodo donde la CIA, en un periodo internacional donde la CIA tiene una red global de cárceles clandestinas, de métodos de interrogatorio a los prisioneros que a la luz de todos los derechos humanos son violatorios, ¿verdad? Y debía de la CIA haber pasado por ese ojo escrutinio y de sanciones del Congreso, sin embargo no pasó, ¿ya? Y ese es el periodo del director Michael Hayden. Uh-huh. Es más lógico que Michael Hayden, que venía de la NSA, ¿verdad?, que todo el sistema de cifrado, comunicaciones y esto y lo otro, pase a ser director de la CIA, que alguien que viene del Congreso, del Comité Especial, llegue a ser director de la CIA, y después de director de la CIA vaya a ser secretario de Estado, ¿verdad? Sí, sí. Por eso la pregunta inicial, antes de la entrevista, ¿qué van a hacer esto? Siendo no solo siendo Donald Trump, con todo lo que presenta su figura dantesca como presidente, sino también como secretario de Estado.
y que está haciendo ahora la que es directora de la CIA, que ella era directora de una de esas cárceles, que estuvo involucrada en todo ese proceso de interrogatorio, que inclusive se le acusó por vamos a decir, el Cruz Roja Internacional y el Human Rights Watch. Por el maltrato de prisioneros, sí. Borró centenares de videos, ¿verdad? Y de documentos donde se podía entender la calidad, pues, de todo el sistema interrogatorio inhumano que ahí se hacían. Ella tiene su premio ahí a directora, ¿verdad? Ahora. Entonces, vos vas a ver que unos son los que van a pagar los platos rotos, como fue el jefe de la división latinoamericana. Hablamos la vez pasada que terminó prisión, casa por cárcel, $250,000 de multa, y el jefe de operaciones que dirigió la guerra contra Nicaragua desde la CIA, el jefe de operaciones de la CIA, George Clair, también casa por cárcel, 250,000, o creo que le pusieron más de multa, y que inclusive hasta los compañeros de trabajo de la misma central andaban recolectando para que pudiera pagar la multa. Así vos lo puedes ver, o lo retirarán en secreto, pero nunca sabes pues ni quién ni qué hizo, ¿ya? Porque cuando vos te trasladás, ya entendimos lo global de la operación GLAD en Europa, ya entendimos lo global de la operación, por decirte algo, en el Cono Sur, pero ahora vos mirás, en el 53, decíamos, desestabilizaron y derrocaron al Shah en Irán, en el 54 a Gustavo Arbenz, ¿verdad? Sí. Y luego Arbenz, sí. Y luego esos mismos que dirigieron esas operaciones contra Guatemala pasaron a atacar a Cuba, perfeccionando más la operación en función de la cantidad de mayor cantidad de mercenarios, luego mayores frecuencias radiales, mayores operaciones, porque por ejemplo, solo la operación Mongoose, que después de que fracasa Bahía de Cochino, le montan a Cuba, es un proyecto, le llamaban el proyecto 40, o sea, 40 tipos de operaciones de propaganda, de desinformación, de asesinato a Fidel, que iban a ser realizadas contra Cuba, ¿verdad? Entonces, voy a mirar lo que le aplicaron a Salvador Allende en el 73. En el 65 invadieron República Dominicana. Entonces, sí, ahí vas viendo que la modalidad de agresión de la política exterior norteamericana, tanto en intervención militar, no cambia. En los 60 estaban en Vietnam, después estuvieron en Camboya, ¿verdad? En Kampuchea, también en Laos. Entonces, esas modalidades van ya muy intrínsecas y en uno u otro momento te la pueden tirar. En el 73 derrocan a Salvador Allende, y en el 79 a nosotros, a Nicaragua, nos comienzan a atacar. Pero no lo veas solo a Nicaragua, velo en combo de nuevo. Se crea un subsistema de la Operación Cóndor hacia Centroamérica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a ver que antes de que triunfara la revolución sandinista, ya los argentinos, recuerda que Argentina fue la sede de la Operación Cóndor, inclusive lograron tener una estación permitida en la Florida para coordinar más con los norteamericanos. Los chilenos la quisieron poner, pero los norteamericanos no se la aceptaron. Entonces, aquí habían asesores argentinos que trabajaron en toda esa operación Cóndor a lo largo de los 70 y colaboraron con el régimen de Somoza para impedir o luchar contra los argentinos internacionalistas que venían allí y contra las fuerzas de izquierda sandinistas, ¿verdad? Vista esta como aglutinadora de toda una serie de organizaciones y movimientos. Porque entonces vos vas a ver que entre el 79 y el 80, producto ya de la llegada de los argentinos a la región, solo en ese año había 184 desaparecidos. Unos tantos salvadoreños, los hondureños habían puesto 105 de esa cantidad,
habían como 39 nicaragüenses, 5 ticos, un norteamericano, un ecuatoriano. Ya ese subsistema de captura, de tortura, vamos a decir, arrojado desde helicóptero, interrogatorio, de asesinato, se estaba repitiendo de nuevo en un formato regional, ¿verdad? Por eso hablamos nosotros del subsistema de la Operación Cóndor aplicada en Centroamérica después del triunfo de la Revolución Sandinista. Porque siempre tenés que analizar esto en un contexto global, internacional. En aquel entonces, acordate que la Guerra Fría estaba en lo fino. Sí. También tenés que analizarlo bajo un contexto nacional, local, y un contexto también regional. Entonces, aquí, en Centroamérica, había pasado la segunda pesadilla después del triunfo de los cubanos, y era el triunfo de la Revolución Sandinista, y que se podía esparcir a la región. Entonces necesitaba tener esa respuesta anticomunista, una respuesta regional, no solo a la Revolución Sandinista. Por eso vas a ver que los argentinos, en conjunto con la CIA, son los primeros que entrenan a la contrarrevolución y se van allá a entrenar, y a otra gran parte los entrenan en Honduras. En Honduras se instala la base más grande de la CIA, y dentro del edificio pues de la inteligencia en la CIA se instala una fuerza de tarea, se llama la Fuerza de Tarea Centroamérica, con 500 hombres en un tercer piso, en su ala derecha. Entonces, es algo macro, o sea, no es una cuestión de James Bond peleando ahí con no sé qué cosa, como se te describe siempre en las películas, es algo mucho mayor con propósitos mayores. Porque ahora que ya nosotros escuchamos un poco sobre, por decirte algo, la Operación Gladio, cuando Reagan llega, ¿verdad? Reagan llega ya con un proyecto bastante definido sobre cómo luchar contra el comunismo, el advenimiento del comunismo en Centroamérica. Que de alguna u otra manera Carter dio la orden de ir preparando un plan, ¿verdad? Lo que pasa es que Carter pierde en las elecciones en el 80 y gana Reagan, ¿verdad? Pero los planes siempre están ahí. Sí, porque eso te iba a decir. Lo cierto es que la política exterior de los Estados Unidos no cambia necesariamente con el presidente. Es decir, esa es una cosa que está claramente definida. Ser los policías del mundo, y lo ha dicho Trump, que a ellos les corresponde cuidar la democracia en el mundo. Claro. Y llevarla donde sea necesario llevarla y como sea necesario llevarla. Entonces, por eso uno tiene que, ¿cómo te diría yo?, leer entre líneas las cosas, y cuando conoces las cosas a profundidad, en forma macro y a lo particular, pues te es más fácil expurgarlo, ¿no? Como los frijoles. Conociendo un poco sobre la Operación Gladio, ¿verdad?, y su contexto, vamos a decir, continental. Cuando Reagan llega a la Casa Blanca y ya nombra a William Casey de jefe de la CIA, tipo viejo que viene de la organización que antecede a la CIA, que era la OCS, la oficina de me acuerdo ahora, la oficina OCS de operaciones estratégicas, ¿verdad? Trabajó mucho en la Segunda Guerra Mundial. Entonces él, entre los que busca y encuentra y propone e instala para ser el jefe de la división de Latinoamérica, a un tipo que se llamaba, ya murió, George Clerch, Dewey Clerch. Él era jefe de la estación de la CIA en Italia. O sea, un jefe de estación, el hombre que va a dirigir todas las operaciones en ese país, las operaciones clandestinas. Lógicamente tuvo que haber conocido a profundidad a la Operación Gladio y cómo se estaba realizando, inclusive haber participado en alguna de las operaciones, conducido, organizado, dirigido, conducido muchas de las operaciones que están dentro del marco de toda esta operación continental. Entonces, cuando vos lo trasladas para acá, a la división Latinoamérica, a él le encarga que él va a atender solamente Centroamérica y su segundo va a atender el resto del continente. Imagínate clase de importancia la que iba a tener
Nicaragua y Centroamérica en ese periodo de los 80 para que fuera el jefe de la división el que la dirigiera. Entonces, claro, vas a encontrar en los libros de que, bueno, cuando Casey visitó Italia, recién instalado como director de la CIA, Dewey Clarridge lo atendió bien y le hizo una buena cena. Lo atendió bien y entonces William Casey le encantó y dice, este va a ser mi hombre de confianza para dirigir la guerra clandestina contra los nicaragüenses. Eso, o sea, vos lo creés, pero a nivel de lectura. Pero no es eso, este es un tipo que viene a entender la Operación Gladio de Italia, de dirigirla, y va a tener una clara visión hacia dónde va la cosa. Entonces, al primer hombre que ponen, por decirte algo, a instalar, a construir las capacidades de la contra en Honduras, tenía un oficial de la CIA apellido Joe. Entonces, él venía de Paraguay. Lo llamaron, ¿verdad? Lo cogieron, le dijeron, véngase para acá. Le dijeron, usted ahora va a ser el hombre que va a atender esto desde Tegucigalpa. ¿Por qué lo escogieron? Estando él de jefe de estación en uno de los países del Cono Sur, por lo mismo, por la especialización, el conocimiento, el grado inclusive que haya tenido de dirigir operaciones en el Cono Sur, en ese país, y el conocimiento de toda la Operación Cóndor, ¿verdad? Entonces, ahí hay muchas capacidades, experiencias que él va a llevar a cabo ahora cuando esté dirigiendo todas la nueva guerra clandestina que tire a la región. Inclusive, pues, el hombre que ponen a dirigir esa fuerza de tarea, que te dije, la Fuerza de Tarea Centroamérica, se llamaba Svat Geral. Él estuvo aquí, en Nicaragua, dentro de la embajada con fachada diplomática. ¿Por qué lo ponen, verdad? Y vos mirás vamos a decir, fuentes abiertas, que te lo ponen como un operativo oficial de la Dirección de Operaciones de la CIA con una gran experiencia. Y va a llegar a dirigir toda una fuerza de tarea a nivel centroamericano, ¿entendés? 500 hombres. Eso te puede decir el grado de retransmisión y de reaplicación tanto de la Operación Gladio como de la Operación Contra a Nicaragua, Centroamérica. Sí. Entonces vos vas a ver, por ejemplo, la actuación, la combinación, el entrenamiento que le dan los argentinos a guatemaltecos, a salvadoreños, a hondureños, cuando se instalan en los 80. Luego, cómo comienza a desaparecer y asesinar a toda la gente de la izquierda. Y inclusive la relación que llegan a tener, vamos a ser salvadoreños y hondureños con la misma contra. Acordate que ahí, hasta en el asesinato del monseñor Arnulfo Romero, está involucrado en contra. Sí, ¿verdad? Sí. La desaparición de toda la fuerza de los cinchoneros de Honduras, la acabaron, ¿verdad? Hasta americanos ahí desaparecieron. Entonces, todo esto encaja dentro de las aspiraciones y los objetivos de la política exterior de una administración, ¿verdad?, X norteamericana hacia una región. Si nos ponemos a hablar sobre el Medio Oriente, Indonesia, ¿me entendés?, vas a ver cosas muy análogas. Entonces vos claro, ya esto no lo hace un relacionista internacional en función de estudiar las características, la experiencia, el grado de experiencia de un u otro oficial de inteligencia de la CIA. Pero sentido común es que decime de dónde venís y qué regalo me traes. Sí, ¿cuál es tu experiencia? Sí. A ver qué es lo que me vas a aportar en esta tarea. Vos vas a ver que entre todos estos asesores que tuvo la contrarrevolución, habían estado en Vietnam, habían estado en Laos, habían estado en muchos de estos lugares donde ya muchas de estas operaciones habían sido aplicadas. Y no una cuestión solo de recursos humanos, que hoy estás aquí y mañana te traslada a otro lado, ¿verdad? Esto es una aplicación de las experiencias y trago amargo, sangriento para nuestros pueblos. Entonces, también otra cosa es,
estando aquí en la región, después iban para otro lado, ¿ya? Y todo esto, de alguna manera, tiene que servir a los pueblos para entender que se viene, porque lo que se aplicó en los 80 cambió un poco gradual a lo que se aplicó en los 90. Y que eso te iba a decir, a ver, digamos, hasta los 80 todavía era la moda, por ejemplo, de las dictaduras militares y de las intervenciones militares. Pues ahí vemos la intervención en Grenada y en Panamá. Claro. Por ejemplo, la espada de Damocles sobre Nicaragua de forma permanente en los 80. Sin embargo, después, a partir de los 90, las cosas cambian en este continente y ya no es exactamente bien vista una intervención. Claro. Es decir, siempre podría ser aceptada. Claro. Como se ha mencionado recientemente en el caso de Venezuela. Sin embargo, ya no es exactamente bien vista como era bien vista. Así es. Vamos, hacemos una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. ¿Qué opciones tienen las naciones frente a esta política exterior? Mira, un reto esa pregunta porque bien decíamos en la parte pasada, intervención en Grenada, intervención en Panamá, ya viste cuánto influía no solo el pájaro negro en nosotros, sino aquellas maniobras con Vista 1 que te decían que ya venían. Aguantara. Sí. Y la invasión misma a Panamá. La invasión misma a Panamá creó un efecto dominó en la psicología nicaragüense que decían, si a esto por menos les cayeron, ¿me entiendes? Aquí nos caen en cualquier momento, sí. Y hay una lógica. Además que de los 80 fue prácticamente todo el tiempo la amenaza. Sí, entonces ese ablandamiento psicológico, la posibilidad de la intervención militar y todas las operaciones clandestinas nuestras eran para que nosotros sucumbiéramos, pero no pasó. El problema, por ejemplo, de Arbenz en Guatemala en el 54 es que la Revolución Cubana no había pasado, ¿me entendés? Cuando la Revolución Cubana nace, llega el apoyo socialista, soviético, que también aquellos son tremendos especialistas para darle la batalla a todos estos órganos y operaciones clandestinas. Y por eso es que vos ves que Cuba triunfa y sobrevive y se mantiene. Cuando nosotros triunfamos, viene ahí la ayuda de los amigos y cubanos y soviéticos y los RADA, ¿me entiendes? En función de defender la revolución en el asesoramiento y todo eso. Entonces, vos mirás Venezuela. En Venezuela y los cubanos están ahí apoyando de corazón y ya mirás vos las manifestaciones de política exterior y tangibles y a nivel también de discurso de Rusia y China. Entonces todo eso te puede permitir que la unidad entre los pueblos, por muy sofisticada que sean todas estas operaciones clandestinas, por muy macabras y que sus resultados son macabros, solo la ayuda entre los pueblos te va a servir para contenerla. Y lógicamente el estoicismo mismo de los pueblos en función de enfrentar este tipo de agresión. Que ahí le toca en todo caso a la dirigencia política del país lograr crear la conciencia suficiente. Que es muy importante. Porque, por ejemplo, mira, claro, íbamos a tocar política exterior en prospección hacia el futuro norteamericana, hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua, sobre todo por lo que dijo últimamente Bolton. Esa era la razón del entrevistado hoy. Pero como Pompeo salió con su parafraseo que robamos, mentimos, y nos llevó a algo bastante, como diría yo, histórico sobre el accionar de ellos, ¿verdad? Más bien estamos reforzando lo que él dijo, pero a nivel histórico. Sin embargo, nos queda todavía, con todo lo que ya hemos descubierto aquí, cómo operan, las capacidades que ellos tienen, entender qué es lo que puede venir, porque, por ejemplo, Cuba está ya anunciando no solo el advenimiento de una etapa económica mortal, de nuevo para ese pobre pueblo, ¿verdad? Victorioso y todo, pero tan golpeado que ha sido pues por los norteamericanos, pero también está hablando de una amenaza militar. Entonces hay que entender todo esto, cómo funcionan, cómo ellos actúan en sus acciones de política exterior contra los países rebeldes, ¿verdad? Para ellos,
y cómo también se puede responder a esa amenaza. Bueno, vamos a dejar esto para una segunda parte. Los invitamos a estar pendientes la próxima semana, el martes posiblemente de la próxima semana. Si Dios quiere. Podemos estar conversando sobre esto ya en la concreta aquí, Nicaragua especialmente, claro. pero decir, lo que pasa es que tampoco, como vos decís, no se puede dejar aparte a Cuba y a Venezuela, claro, en esa ecuación, porque es la ecuación que ellos pusieron al final, claro, de cuentas. Claro. Sí. Y se ha esmerado Bolton en llamar el eje del terror, ¿es que el trío del mal. El trío del mal. El trío del mal. En fin, bueno, pues. Allá ellos. Habrá que ver quiénes son los buenos y los malos de la película. Ellos. Vaya, gracias, Manuel. Gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.